Historia, tercer grado. Bloque 3. Unidad de construcción del aprendizaje. La década de 1960. Progreso y crisis. Momento 2. Historia y fuente oral. En la escuela, seguimos estudiando las características de la historia oral. La maestra nos explicó que si bien la historia oral se basa en la entrevista, es muy importante que el investigador consulte otras fuentes, como libros, revistas, periódicos y documentos de archivo. Esto le servirá para documentarse sobre el tema y conocer el contexto de lo que está investigando. Así, al momento de realizar una entrevista, el investigador podrá contar con un programa previo, tener definidos los temas generales y particulares, además de contar con información sobre el entrevistado. Ahora debo investigar algunos tipos de entrevista. En este artículo se mencionan 3 tipos de entrevista: las dirigidas, las no dirigidas y las focalizadas, las cuales pueden ser personales o grupales. Las entrevistas dirigidas se llevan a cabo con base en un cuestionario previamente elaborado que funciona como guía durante el encuentro. En las entrevistas no dirigidas, las preguntas son abiertas para que el entrevistado sea espontáneo en sus respuestas. En cambio, las entrevistas focalizadas se centran en buscar emociones, actitudes y experiencias sobre un hecho histórico. Las entrevistas de historia oral se aplican para buscar información de valor histórico. En ellas, el entrevistado puede hablar de su experiencia sobre un hecho o proceso histórico. Para ello, el entrevistador debe generar un lazo de confianza con él y mostrar interés por conocer su testimonio. Un ejemplo de entrevistas de valor histórico son las historias de vida. En ellas se puede indagar sobre cómo fue la infancia de una persona, cómo era la comunidad en la que creció, así como datos de su familia, educación, experiencias y contexto cultural. Esto también me ha llamado mucho la atención. En la entrevista se puede obtener información que no es histórica. Esto pasa cuando el entrevistado tergiversa los hechos, cuando solo habla de lo que él quiere destacar o cuando ya no recuerda bien algún acontecimiento. Aquí dice que no hay una forma única de hacer entrevistas, porque esto depende del tema o problema que el investigador quiere analizar. Creo que entrevistaré a mi papá sobre su historia de vida. Hola, papá. ¿Te puedo hacer una entrevista? Es para una tarea de la clase de historia en la que debo investigar temas de tu pasado. Claro, hija, dime. ¿En dónde y en qué año naciste? Nací aquí, en la Ciudad de México, en el año de 1975. Ah, ¿y cómo era la colonia donde vivías cuando eras niño? Era un lugar muy tranquilo. No estaba tan poblado ni había tantos edificios. Tampoco había tráfico en las calles como ahora ni supermercados. Imagínate, comprábamos casi todo en el mercado y en las tiendas de la esquina. ¿Qué era lo que más te gustaba de tu colonia, papá? Recuerdo que había más áreas verdes donde podía jugar con mis amigos y amigas, o ir de día de campo con la familia. Me gustaba el sonido de los pájaros. Ahora los motores de los carros apagan un poco los sonidos naturales. También me gustaba escuchar el carrito de camotes. Casi siempre salía a comprar uno. Ya sabes que me encantan. Ah, y también había una panadería grande que tenía unos mostradores enormes y antiguos. Creo que no he vuelto a probar unas conchas como las que vendían ahí. La colonia ha cambiado bastante. Bueno, toda la ciudad. ¡Qué recuerdos! Me gustó la experiencia de entrevistar a mi papá. Me di cuenta de que las entrevistas de historias de vida aportan más elementos de los mencionados por los entrevistados. Sin lugar a duda, este tipo de entrevista es útil para dar a conocer las voces de las personas de la comunidad. Otros puntos de vista que generalmente no se encuentran en los libros.
Además, es un recurso valioso porque permite ubicar a las personas entrevistadas en su contexto histórico.